Muy amados hermanos y hermanas que nos acompañan, esta es la escuela dominical correspondiente al domingo 14 de marzo del año de gracia del Señor 2021. Y continuamos con el estudio del profeta Ezequiel. En esta ocasión vamos a ver uno de los temas más subyugantes de este profeta. Y lo vamos a encontrar aquí en el capítulo 36 del profeta. Dice, vamos a leer primero los versículos del 1 hasta el 5. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto el enemigo dijo de vosotros: ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza por tanto y di: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron y os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de otras naciones, y os ha hecho caer en boca de habladores y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos, y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Jehová el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con encolamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. El profeta está clamando una voz de Dios, un dicho del Señor, que va como retribución a los pueblos vecinos, porque ellos, codiciando las tierras de Israel, buscaron la forma política para alojarlos de ahí y poder recuperar o tomar esas tierras. Viene el versículo 6 y 7. Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. En realidad, cuando el Señor habla de eso, está hablando de que su pueblo, el pueblo de Dios, en ese momento situado en Judá, recuerden que ya las otras 10 tribus habían sido diluidas entre las naciones, al ser hostilizado por sus vecinos ganaron para sí su propia desaparición. A 2500 o 2400 años de distancia, esas naciones simplemente ya no existen. Y si notamos la profecía que el profeta está presentando, no se está refiriendo a la gente. La palabra de Jehová no va dirigida a la gente, va dirigida a la naturaleza, a los montes, a los collados, a la tierra. Es decir, a lo que permanece más allá de la presencia de los pueblos. Versículo 8 en adelante y dice: mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están por venir. Porque aquí que yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas de las ruinas. Efectivamente, apenas unos pocos años después de la profecía, empezó a regresar el pueblo.
Sucedió que se levantaron los persas, destruyeron el imperio babilonio, y al contrario de los asirios y de los babilonios, la política persa en cuanto a los pueblos que sumaban a su imperio era de tolerancia. Los asirios eran excesivamente crueles, agarraban y sacaban a la gente de su lugar y la pasaban a otra parte del mundo y de allá traían gente y la traían para acá. El propósito era que perdieran su identidad para que no presentaran oposición al imperio. Pero los viajes en esa época no eran en tren ni en camión, eran a pie y a velocidad de caballo, yendo a pie. Es decir, los soldados que los escoltaban iban a la velocidad de su caballo, pero los prisioneros a pie. Y no les preocupaba que la gente se muriera en el camino, realmente eso era lo que querían, disminuir al mínimo a los pueblos vencidos para que su resistencia fuera menor. Los babilonios no fueron tan crueles. Los babilonios se conformaban únicamente con trasplantar a las clases pudientes. ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera confiscaban sus fortunas. De esa manera se quedaban con sus tierras que eran las mejores. Pero además se aprovechaban de lo que podíamos llamar un trasplante de cerebros. Porque entonces la inteligencia, la gente inteligente, la gente preparada, la gente culta del pueblo vencido era llevada a la metrópoli, es decir, a la capital del imperio, y eran empleados del imperio, y eran lo mejor del mundo en esa época, los mejores médicos, los mejores técnicos, los mejores administradores. De esa manera ellos se rodeaban de una élite de gente preparada sin haber gastado en prepararla. Pero los persas no, los persas llevaban una filosofía diferente, completamente distinta. No tenían ningún afán de sobreponerse a los pueblos. Ellos preferían que los pueblos vencidos hicieran su propia vida. Para decirlo de una manera moderna, tenían más la idea de una federación que la de un imperio. Es decir, cada nación independiente, con su propia tierra, con su propio gobierno, y a mí que me paguen mis impuestos, y a mí que me brinden la gente que necesito para mi ejército, para defenderlos a ellos también. Esto hacía entonces que la gente que quedaba bajo el imperio persa estuviera contenta. Al revés de los imperios asirio y babilonio, donde la resistencia era tremenda, ¿no? La gente los odiaba a los persas. Si no los amaban, por lo menos los veían con tolerancia. Entonces, empieza a regresar la gente. La profecía se va cumpliendo. Pero ahora vamos a ir a otra parte más importante de esto. Cuando Jehová va a ver algo más importante que el simple regreso del pueblo a su lugar de origen. Sí, para Dios es importante la restauración de su pueblo en ese momento, porque es signo y señal de su poder, signo y señal de que es el Dios de la historia, el Dios que conduce el devenir de los pueblos. Pero ahora va a ir un poquito más a fondo, versículo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de monstruosa fue su caminar delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Aquí Jehová está explicando por qué su pueblo no gozó de su providencia divina. Porque su pueblo fue víctima de los imperios. Aquí los imperios no son más que instrumentos de Dios para disciplinar
a un pueblo rebelde. Jehová se manifestó a un pueblo, le dio su palabra, le dio sus profetas, le dio sus sacerdotes, y este pueblo se dedicó a derramar la sangre de sus propios hermanos, a explotar a sus trabajadores, a despojar a sus viudas y a sus huérfanos. Eso es lo que llama el derramamiento de sangre sobre la tierra, y la contaminó con su pecado. Y Dios permite entonces que los imperios los arranquen de su tierra. Y dice el versículo 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Es decir, se fueron a otras naciones y no por eso mejoraron. No mejoraron, sino han mantenido aquellas transgresiones que provocaron la ira de Dios contra ellos. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado. Y entonces el 24 agrega cuál es el designio divino. Y yo os temaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Pero entonces es cuando Dios nos lleva al que va a ser el tema central de este capítulo, y en general uno de los grandes temas del libro. Dios recoge al pueblo, lo regresa a la tierra. ¿Para qué? ¿Se repetirá una vez más la historia? Sí y no. Sí se repitió la historia. Efectivamente el pueblo retornó, trató de crear un reino judío bajo la protección del imperio persa, pero el imperio persa cayó bajo el ataque del imperio griego, y los griegos no fueron tan complacientes como los persas. Al contrario, llegaron al grado de ofrecer sacrificios a los dioses paganos en el templo de Jehová. Eso provoca la rebelión de los israelitas en la época de los macabeos. Finalmente llega el Imperio Romano, que es el único que logra cierta paz, también con una política parecida a la de los persas. Y entonces les da la oportunidad de tener su propio rey. El rey Herodes no era un rey judío, era un idumeo. Un idumeo que tuvo la fortuna de que sus padres, que eran gente de bastante poder económico, lo mandaron a estudiar a Roma. Y en Roma se hizo amigo de algunos romanos, jóvenes de la época de él, que cuando crecieron y se hicieron hombres, fueron parte determinante de la clase política romana. Entonces, cuando entre los romanos pensaban, ¿a quién pondremos de rey en Judea?, no faltó entre sus compañeros de escuela quien dijera, pues este Herodes es una familia rica, es una familia pudiente, es una familia leal a Roma, pongámoslo ahí de rey. Ellos, ignorantes de los detalles de la etnografía y de la geografía de la época, pensaron, pues, Idumea y Judea lo mismo, están juntitos, está bien que sea él. Y entonces Herodes llega al trono, y para ganarse a los judíos se casa con la hija del sumo sacerdote y les construye el templo más grande que nunca tuvieron en su historia, el templo en el que predicó el Señor Jesús. Pero el pueblo continuó separado de Jehová, y Jehová permitió que fueran una vez más esparcidos sobre la faz de la tierra, y solo regresaron 2000 años después. Ahora bien, ¿qué pasa en la mente de Jehová? Ahora, él sabe que levantarse ahora un pueblo tendrá que tener una condición diferente. Dice, versículo 24,
Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26, es clave este versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta promesa de un corazón nuevo, de poner el espíritu de Dios, el Ruaj, en la persona, ya anuncia una era diferente. Un trato diferente de Dios para con los seres humanos. Un trato que solamente alcanzará su cumplimiento con Jesucristo y el pueblo cristiano. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga. No olvides su tarea, leer el libro de Eclesiastés. De Ezequiel, perdón. Leer el libro de Ezequiel. Dios les bendiga. Padre Celestial, gracias porque tú quisiste levantarte un pueblo al que le das un corazón de carne y le quitas el corazón de piedra. Un pueblo en el que tu espíritu habita en cada uno de los individuos, en cada una de las personas que lo integran. Ahora permite que ese pueblo responda a esta impronta que nos viene del Antiguo Testamento. Una nueva naturaleza, una nueva persona en cada uno de los que invoquemos tu nombre. Cumple, Señor, en cada uno de nosotros esta promesa tuya. Lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo.